Entonces, uno podría tener situaciones así: alfa mayor que 1, alfa entre 0 y 1, y, digamos, podría haber situaciones en la que alfa sea menor que 1, pero no 0, ¿no? En realidad menor que 0, digamos, menor que 0. Este es un caso casi no estudiado y no demasiado interesante en realidad. Lo que uno tiene por lo general son estas dos situaciones: o alfa está entre 0 y 1 o alfa es mayor que 1. Después puede hacer cambios en la estructura de la forma de alfa y tener... Bueno, yo para la ecuación de Bernoulli, yo quisiera que, quiero que con la hoja Excel le pidan a Nelson que les ayude a graficar la solución para que se vea gráficamente, y si es posible animar la gráfica mucho mejor, de una ecuación de Bernoulli que voy a darles ahora, después de verla. Bien, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, Bernoulli produjo una revolución, digamos. Los Bernoulli eran 8, en realidad todos tuvieron una vida llena es decir, vinculada al mundo de la ciencia. El más conocido es Juan Bernoulli, pero sus primos y hermanos, todos se dedicaron a la ciencia, eran amateurs, digamos, pero con una enorme capacidad. Fueron los que diseñaron, y de hecho Juan Bernoulli es el autor del teorema de Bernoulli que se utiliza en fluidos. Su primo es el autor de la ecuación de Bernoulli cuando estudia una cadena que se cae o que se desliza por un plano inclinado. Aparece la ecuación de Bernoulli ahí. Y después hay aportes a infinidad de áreas de la física y de la matemática. Están los números de Bernoulli, unos números muy interesantes que aparecen justamente en teoría de números, números que se definen recurrentemente y que aparecen en muchas soluciones de la física matemática. Así que, bueno, este es uno de los aportes, de los múltiples aportes que hizo la familia Bernoulli. Bueno, lo que hace es muy simple: divide todo por i a la alfa. Hagamos por pasos. Entonces, ¿cómo quedaría? Esto quedaría i a la menos alfa. Acá nos queda a de t tita. Acá nos queda i a la 1 menos alfa más menos b de t tita. Nos queda así. Si divido aquí por i a la alfa, se cancela. Aquí divido por i a la alfa, pasa al numerador con signo negativo y nos queda 1 menos alfa. Y aquí, cuando multiplico, nos queda esto que está acá. Entonces, Bernoulli llama a 1 menos alfa, le llama z, introduce una nueva variable que se llama z. Entonces, ¿cómo quedaría la expresión? Bueno, acá quedaría así: a de tita por z más b de t tita. ¿Y acá cómo quedaría? Bueno, si uno mira, fíjense aquí, voy a derivar z. La derivada de z es, bueno, cuando derivo aquí tengo 1 menos alfa por i a la 1 menos alfa
más 1, digamos, 1 menos alfa menos 1, porque estoy descendiendo en 1 este exponente, entonces me queda menos alfa. Y como es una función de función, porque i depende de t, en realidad nos queda así. Nos queda así. Fíjense que esto que está aquí es idéntico a esto que está aquí. De modo que puedo escribir, salvo ese término, 1 menos alfa que pasa dividiendo. Y entonces esto me queda, digamos, si miro acá, me quedaría así. Epsilon sobre 1 menos alfa por z punto de t. Bueno, si miro bien, en realidad no hice demasiada, no es algo extremadamente difícil, sino que es bien simple el cambio de variables que ha hecho, y ha reducido la ecuación no lineal a una ecuación lineal, porque esta es una ecuación lineal. Esta es una ecuación de primer orden y grado a coeficiente variable, o sea, no autónoma, no homogénea. Entonces, es completamente integrable por los métodos que conocemos, que acabamos de describir. Entonces, ¿cómo será la solución? Bueno, en primer lugar, esto pasa aquí. Entonces, me queda así. Z de t será, si esto pasa a este lado, pasa como 1 menos alfa sobre epsilon. Y aquí me queda también 1 menos alfa sobre epsilon. O sea, en realidad me va a quedar así, ¿no? Si resuelvo utilizando la fórmula anterior, me queda 1 menos alfa sobre epsilon, integral de 0 a t, de a de t tita por z0. Ahora vemos que es z0. Más 1 menos alfa sobre epsilon, integral de 0 a t, de e a la 1 menos alfa sobre epsilon, integral entre t' y t, de a de t segunda tita por b de t tita s. Ahí está la solución. Claro que en términos de la variable z. ¿Z cuánto valía? Dijimos que z era i a la 1 menos alfa. Entonces, bueno, sustituyo aquí. ¿Cómo será? Entonces será i a la 1 menos alfa. Aquí, ¿cómo será? Bueno, la misma cosa. I a la 1 menos alfa en 0. ¿No? Perfecto. ¿Y ahora qué pasa? Esto que está como potencia pasa como índice de raíz. Entonces, ¿la solución cuál es? Esto es a la 1 menos alfa. Ahí está la solución de la ecuación de Bernoulli. La solución del caso lineal, digamos, ¿no? Es decir, en el sentido de que yo acá tengo modificado B, ¿no? Bueno, si es este el caso, digamos, la ecuación de Bernoulli sin que B dependa de I, digamos, es la que tenemos escrita en este caso. Esta es la solución general. Ahora, si B depende de I, lo que tenemos que hacer es modificar esto acá, digamos, ¿no? Es decir, sencillamente acá me queda I de t elevado a la 1 menos alfa. Pero entonces, lo que acabo de construir, la anterior era la representación de la solución. Representación de la solución. Ahora tengo la representación integral de la solución.
Porque fíjense que la solución aquí está dada de forma implícita. Acá tengo la función y acá también. Es una ecuación integral, de nuevo. Es una ecuación integral no lineal. Bastante difícil de resolver, pero siempre, por supuesto, viene a nuestro auxilio el teorema de Picard y es posible resolver en esos términos. Pero, digamos, aquí, ayer fuimos introduciendo muy débilmente el concepto de blow-up y quenching. Bueno, en la ecuación de Bernoulli esto toma una importancia central, digamos, porque, fíjense, yo voy a considerar, por ejemplo, el término B, es decir, el coeficiente B, precedido por el signo más. Si es más, y alfa es mayor que 1, y atención a esto porque esta es la discusión que hay que dar después. Si B está precedida por el signo más, así, y alfa es menor que 1, es mayor que 1, perdón, si alfa es mayor que 1, esto es negativo. En consecuencia, yo aquí tengo el signo negativo, es decir, que esto va a ser en realidad alfa menos 1, digamos. ¿Qué quiere decir? Si esto es positivo y alfa es mayor que 1 y el signo negativo precede a la integral, no puedo dejar de hipotetizar respecto de que en algún momento esto se va a anular. Como este exponente está es decir, este exponente es negativo porque alfa es mayor que 1, así que es negativo, está en el denominador, ¿no es cierto? En el denominador, acá está. Esto es 1 sobre, en este caso, alfa menos 1 sería. Entonces, si esto se anula, 1 sobre 0 infinito, la función explota. La solución explota en tiempo finito. Hay blow up. Entonces, yo voy a escribir así, de manera formal, digamos, pero cuando esto es más, acá es menos. Hay blow up. Cuando esto es menos, acá es más. Y si alfa es mayor que 1, no hay blow up, porque en realidad si esto es más, si esto es menos, como esto es negativo, menos, menos y más, esto es siempre positivo, no hay forma de que se anule, y entonces no hay blow up, no hay explosión. Entonces, si yo tengo acá, esta es menos más, acá tengo más menos. Más menos. Al signo menos le corresponde el más y al signo más le corresponde el menos. Cuando este signo es positivo, acá le corresponde el signo menos y entonces tengo blow up en tiempo finito. Si no, alfa es mayor que 1, esto es positivo siempre, si acá es negativo, acá es positivo, no hay blow up, el sistema es estable. Si alfa está entre 0 y 1, si alfa está entre 0 y 1, habrá que analizar, pero no hay blow up en general, ¿no? Independientemente, supongamos que esto sea más, ¿qué pasará acá? Si alfa está entre 0 y 1, esto no es negativo, acá sigue habiendo un signo más, alfa nunca llega a 1, en consecuencia esto no es negativo y en consecuencia estamos en una situación de ausencia de blow up. Si tomamos esto negativo, acá es negativo, ahí es negativo, esto está entre 0 y 1, es cierto que aquí la cuestión
tenemos que analizarla teniendo en cuenta la naturaleza del exponente. Si alfa está entre 0 y 1, esto siempre está en el numerador. En el numerador. Entonces, si está en el numerador y el signo es positivo, no se anula nunca, no hay ningún problema. Si el signo es negativo, y está entre 0 y 1, lo que hay es quenching, o sea, esto significa que esto en algún momento se hace igual a la integral y en consecuencia se hace 0. Es decir, ahora toda esta expresión está en el numerador y está elevado a la 1 menos alfa. Alfa ahora es entre 0 y 1. Entonces lo que tenemos es una expresión en el numerador. En el numerador, esto si se hace 0, y es igual a 0, y en consecuencia tenemos apagado. Tenemos apagado. ¿Cómo? ¿Quieren preguntar algo? Sí, yo tenía una pregunta. O sea, si el signo es más, el signo que antecede a B, digamos, y alfa es mayor a 1, ¿estamos en situación de blow up? Sí. Disculpame, no te escuché bien. Si el signo... ¿Cómo dijiste? Si el signo que antecede a B es positivo y alfa es mayor a 1, ¿hay situación de blow up? Sí. Como dijo usted, No. ahí... Ah, ok. No. Si alfa es mayor que 1 y si este es positivo, y alfa es mayor que 1, sí hay blow up, porque esto es negativo. Porque esto es negativo. Al poner así, al escribir de esta manera, alfa es mayor que 1, esto es negativo. Este es el signo que tenemos acá es negativo. Es decir, todo esto en realidad es, supongamos que alfa valga 3. 3 menos 1, yo tenía el signo positivo, venía 3 menos 1, menos 2. Menos y más, menos. Así que acá tengo signo negativo, hay blow up. Hay blow up. Si acá es positivo, acá es negativo. Y como está en el denominador, explota. Si acá es negativo y alfa es mayor que 1, esto es positivo, está en el denominador, pero nunca explota. No se hace nulo. No se hace nulo el denominador. No se anula el denominador. En el otro caso, cuando alfa está entre 0 y 1, pueden pasar estas cosas que dijimos. Si alfa está entre 0 y 1 y el signo es positivo, acá se mantiene el signo y no sucede nada. Si el signo es negativo, acá se mantiene el signo y como esto está en el numerador, aparece el blow up. Aparece el apagado, el quenching, ¿no? Aparece la otra situación. El complemento, digamos, por un lado tenemos el apagado, que sucede cuando I es igual a 0, y el otro es la explosión cuando I es igual a I tiende a infinito, pero en un tiempo finito, digamos, ¿no? Un tiempo finito. Eso es lo que les quiero pedir como cálculo particular. Entonces, si ustedes miran esto, voy a hacer esta consideración solamente. Si alfa es mayor que 1, dijimos, y el signo acá es positivo, aquí tendremos en realidad alfa menos 1, esto es negativo, y estamos en presencia del blow up, porque esto está en el denominador y en algún momento se anula, de modo que la explosión es inminente. ¿Cómo será la forma, en este caso, de blow up? Que es, sí, una cuestión que está siendo estudiada intensamente. En lugar de escribir todo esto, voy a escribir lo que ustedes ya saben, que es la función de Green por B de t y de t tita igual
a epsilon sobre alfa menos 1, y de este lado va a aparecer entonces G de T menos 0, tita, por I a la 1 menos alfa, a la 1 menos alfa en 0. Fíjense que lo que tengo aquí es una ecuación integral de Volterra, de primera especie. Una ecuación integral de Volterra. No es una ecuación, no es una integral simplemente, que sería así si no estuviese acá la I, ¿no? Es una ecuación integral de Volterra de primera especie y tenemos que resolverla solo aproximadamente. Lo que quería mostrar, y esto sí les voy a preguntar, es que ustedes escriban la condición de blow-up cuando, por ejemplo, planteamos la expresión de Bernoulli general. Bueno, de la misma manera, uno puede plantear para el caso alfa entre 0 y 1, y el signo negativo aquí, la misma condición, solo que aquí cambia, va a ser 1 menos alfa, y aquí también 1 menos alfa, alfa está entre 0 y 1, pero ahora esta es la condición de quenching, esta es la condición de apagado, porque estamos en el numerador y porque al preceder a la función b el signo negativo, no positivo, sino negativo, entonces se conserva el signo, acá queda 1 menos alfa, tal como está, si estamos estudiando esto, acá también queda todo como está, alfa está entre 0 y 1, la condición de apagado es esta que está aquí. Son las dos situaciones que podemos tener. La situación de blow-up para alfa mayor que 1 y cierto signo precedente a B, que va a producir que, junto con el exponente de la solución, esto se encuentre en el integrando, en el denominador, que, ya en algún momento se igualan y explotan. Bien. Les dejo para que desarrollen ustedes una ecuación de Bernoulli completa, digamos. ¿Cuál sería una ecuación de Bernoulli completa? A ver si supongamos que yo escriba así. Si yo escribo así, o sea, una expresión general en la que tengo la ecuación de Bernoulli y una perturbación exterior. Una perturbación exterior. Bueno, ya saben ustedes, A y phi sub i son L2, B es Lipschitz, alfa es mayor que 1, Q sub i real positivo para todo i que pertenece a n. ¿Qué más? Bueno, la condición de convergencia de la serie, Q sub i en L2, está, digamos, mayorada de acuerdo con el criterio de Weierstrass por esta sucesión de números reales positivos para todo i que pertenece a n.
además, phi sub i es O de A, omicron de A. O sea, phi sub i está controlada por A. ¿Y qué más? Bueno, esa sería la expresión general. Esa sería la expresión general. Bien. Entonces, le propongo como tarea, ahí en la parte de ecuación de Bernoulli, que utilizando la misma técnica, fíjense que uno va a usar la misma técnica. Divide todo por i a la alfa. Divide acá, divide acá, divide acá, y también divide acá. O sea, acá le queda 1, acá le queda 1 menos alfa, acá le queda i por i a la menos alfa, y acá le queda, y acá le quedaría esto multiplicado por i a la menos alfa, porque si estoy dividiendo todo por i a la menos alfa, nos queda esto. Entonces, uno podría pensar que este término, estoy simplemente pensando en voz alta, i a la menos alfa, todo este término en realidad es un término que uno podría pensarlo así. Digamos, uno podría pensarlo así. Podría pensarlo así. 1 por i a la menos alfa, por i a la 1 sobre i a la alfa, suma de q sub i por phi sub i a la alfa de t. Uno podría pensar así. O sea que si meto esto acá, tengo la ecuación de Bernoulli clásica. Y si meto esto acá, se cancela y tengo la expresión del término en la serie, de la serie, tal como expresé anteriormente. O sea que uno podría introducir un término dentro de esta manera, y entonces todo esto que está aquí, todo esto que está aquí, es la nueva V, digamos, de TI, ¿no? La nueva V es todo eso. Por lo tanto, ahora a esta nueva expresión le aplico la transformación de Bernoulli. Divido por i a la alfa, divido por i a la alfa, divido por i a la alfa, y obtengo la estructura de la solución. A ver cómo lo piensan a eso. Eso podríamos verlo la próxima clase, o si por ahí tienen alguna solución durante el transcurso de la semana, me la muestran y la trabajamos. Que uno podría plantear así, por ejemplo, ¿no? Una ecuación de Bernoulli transformada, ¿no? Así que yo dejo como estaba, así, dejo como estaba, esto estaba así, ¿no? Así, y a la alfa más, de acá, así. Así está. Entonces, bueno, ¿cuál será la solución general, digamos, de este caso? Es un caso interesante porque, repito, generaliza la situación. Bueno, y a partir de este caso, ¿qué sucede con los mecanismos de blow-up y quenching? ¿No? ¿Cómo se van a expresar ahora? A partir de ahí. Bien. Si seguimos con nuestro índice, tenemos ecuación íntegro diferencial de primer orden.
Bueno, la ecuación íntegro diferencial de primer orden va a ser así. Se va a escribir así. A de t tita s por i de t más, por ejemplo, una constante. Aquí voy a tener un núcleo de convolución, k de t'. Si la ecuación es lineal, voy a escribir así, ¿no? Más una perturbación. Más una perturbación. A este operador, digamos, a esta forma la llamamos ecuación íntegro diferencial de primer orden y grado no autónoma. Para ser consistentes, discúlpenme, acá le voy a agregar la dependencia respecto del parámetro tita. Ahora sí, i de t' más, así, se llama ecuación íntegro diferencial no autónoma, no homogénea. Bueno, de nuevo, i de t, i en cero es i0, a, k y phi sub i son L2, Q sub i es R más, después, de nuevo, vamos a, esto está acotado, vamos a escribir así directamente, tal que M es una cota superior. En general, uno puede inclusive poner así, digamos. En general no tenemos sí, podemos calcular una cota inferior, pero en general, digamos, es una cota superior la que se fija, digamos, ¿no? El crecimiento está acotado, no puede superar cierta situación ahí. Bueno, después decimos que K es omicron de A y que phi sub i también es omicron de A. O sea, K y phi están controlados por A. Tita es L2 en el espacio de parámetros. Epsilon está entre 0 y 1. Epsilon está entre 0 y 1. Voy a escribir acá. Epsilon está entre 0 y 1. Y psi es un parámetro de control que es positivo, digamos, ¿no? Así tendríamos una ecuación íntegro diferencial no autónoma, no homogénea. Ecuación íntegro diferencial lineal, no autónoma, no homogénea. Por supuesto, de primer orden. Obviamente que todos estos operadores los podemos generalizar al caso de derivadas de segundo orden, decíamos, ecuaciones íntegro diferenciales de segundo orden o de grado n en general, y además la propia integral puede estar definida sobre una no linealidad. Por ejemplo, un modo de ver también la ecuación de Bernoulli es escribir así, digamos, ¿no?
esta sería una versión integro diferencial de la ecuación de Bernoulli. Claro que aquí no podríamos aplicar la técnica que conocemos, sino que aquí tendríamos que integrar numéricamente para ver si hay blow up, si no lo hay, o si hay quenching o alguna otra cosa. En este caso no podemos aplicar porque hay que introducir el término en el integrando, digamos. Y eso no es posible dado que la propia forma del integrando ya está especificada. Entonces, ahí no es posible usar la transformación de Bernoulli. Pero sí podemos tener una idea resolviendo numéricamente, ¿no? Si fuese ese el caso. Así que uno podría generalizar la idea así, de este modo, ¿no? ¿Cuál es la solución de la ecuación integral? Bueno, en general, ¿cómo se soluciona esto? En realidad sirve, la transformada de Laplace se utiliza, ¿cómo? ¿Querés una consulta, profe? Ahí K y C, ambos dependen de Omicron de A. Ambos, sí, de Omicron de A y sí, claro, están controlados, digamos. Esto lo que quiere decir no es que dependan, es que el orden de, digamos, el orden de crecimiento de A siempre es mayorante respecto del crecimiento de K o de phi sub i. Es decir, que la forma de A controla el crecimiento de K y el crecimiento de phi sub i. Uno tiene que decir eso antes de integrar. ¿Cómo es? ¿Cómo es A? Bueno, A tiene la forma, supongamos, A tiene la forma e a la menos lambda t. Bueno, entonces, esta forma controla, esto es siempre, supongamos, siempre es mayor que cierta G, que cierta K, acá digamos, que tendré que darle también una forma, tendré que tener una forma para K, para poder establecer esta relación. Eso es lo que estoy diciendo. No es que dependa, no es que depende. No. El rango de variación dice que K y phi sub i no pueden crecer más que A. Eso es lo que dice. Es una condición de computabilidad. Es una condición algorítmica que yo tengo que construir, que yo tengo que definir para que la máquina sepa qué hacer. No va a suceder, por eso justamente se introduce esta cuestión. ¿Qué sucedería si, por ejemplo, K crece más rápidamente que A? O si phi sub i se dispara y crece más rápidamente que K y que A. ¿Qué hace el algoritmo en ese momento? Digamos, detiene la cuenta. ¿Qué es lo que hace? Lo que tiene que hacer el algoritmo siempre es, después de una ronda, verificar que la forma en que quedó K siempre esté acotada por la forma de A, que es una forma dada, digamos. Tiene que controlar eso. Es una forma de control de error también. Si yo digo, bueno, el error se mantiene monótonamente creciente, sí y solo si K es omicron de A y phi sub i es omicron de A. Ya está controlada por, estas dos funciones están controladas por A. ¿Eso me querías preguntar? Sí, profe, eso quería preguntar. Muchas gracias. Sí, hay que eliminar la idea de que hay una dependencia funcional. No hay una dependencia funcional. Sí, lo hay en el sentido de la forma que cada función tiene, digamos, ¿no? Si uno dice seno de tita es menor que tita, quiere decir que el seno de tita nunca puede superar su argumento.
nunca puede ser mayor que el argumento. Si yo digo logaritmo natural de tita menor que tita al cuadrado, menor que tita al cubo, entonces estoy diciendo que el logaritmo nunca es mayor que el cubo de su argumento. Estas son condiciones computacionales, son condiciones que uno le pone al problema para ir ajustándolo, o como se dice en la teoría del modelado matemático, para ir identificando el modelo matemático con el hecho experimental. Eso es lo que, en realidad, en última instancia, estamos tratando de hacer. Identificar el modo en que alguna de las funciones evoluciona respecto de la realidad experimental concreta. ¿Cómo hacemos ese ajuste? Bueno, ese ajuste, entre otros mecanismos, es establecer cotas. Y esa es el objetivo verdadero, digamos, ¿no? Bien. Decíamos, ¿cómo vamos a resolver utilizando, por ejemplo, transformadas de Laplace? Esta podemos, la expresión de la derivada primera la podemos obtener. Acá tenemos un problema, porque si A depende de T, hay que ver si la transformada, digamos, la transformada de A de T por I de T existe. Si la forma de A de T es T a la P por I, existe. Ese tipo de transformadas existen. Así sí. Pero si A de T toma otra forma, hay que recurrir a alguna tabla. Hay tablas. Magnus y Obretinger se llaman las tablas de transformadas de Laplace. Hay unas 3.000 transformadas de Laplace y antitransformadas. Y después varios libros rusos, que por ahí si les interesa les paso, sobre transformadas de Laplace, que bueno, uno tiene que recurrir a eso. Pero, digamos, cuando A depende, si A no dependiera de T, por supuesto, esto es simplemente así, ¿no? Es decir, A está fuera, pero no es así. En nuestro caso, no es así. Pero es posible encontrar, digamos, la transformada, cuando, en general, digamos, la transformada va a ser, por ejemplo, A de S por la derivada respecto de S de I de S. Por ejemplo, estoy hablando de cuando conozco la forma de A de T. O sea que este término hay que, solo si es constante A, si no depende de T, bueno, está bien, ahí no hay problema, ahí se puede hacer perfectamente bien la transformada. Pero si depende de T, hay que recurrir a una tabla o hay que ver de alguna forma, a lo mejor con el uso de técnicas adicionales, de pronto reescribir esto de alguna forma y hacer que la transformada sí exista. Lo otro es que este término también se puede antitransformar, se puede transformar por Laplace. ¿Cuál es la transformada? La transformada de una convolución. K de T menos T' por I de T. Bueno, la transformada es la transformada de K, o sea,
va a ser K de S por I de S. Teorema de la convolución de la transformación de Laplace. O sea que aquí vamos a tener S por I de S menos I en 0, y del otro lado tengo la transformada de, vamos a suponer que sea así, A de S por F de S, por I de S. Vamos a suponer, si podemos lograr transformar esto así, más Xi por K de S por I de S más la transformada de la serie, que también existe, digamos. Es decir, la transformada de la serie va a ser una G de S. Entonces, fíjense que puedo pasar todo al primer miembro, despejar I de S, y entonces tengo en el numerador, si saco factor común, si paso todo esto acá y esto acá, me va a quedar G de S más I0 sobre epsilon S menos A de S menos Xi por K de S. Entonces tengo la transformada de Laplace. Bueno, aquí puedo operar algebraicamente y luego obtengo la antitransformada, sigma más infinito 1 sobre 2pi por I, diferencial S, E a la ST por I de S, donde I de S es esta expresión que está acá, ¿no? Acá tengo que tener la antitransformada, o sea, la función primitiva. En realidad, cuando llegamos a este punto, esta integral ya no la hacemos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que esto era una integral en campo complejo, particularmente utilizando el teorema de residuos, el teorema de Cauchy-Boursat?